Cuando mi hijo Roberto cruzó el salón de fiestas y me estampó una bofetada en la cara frente a 200 invitados, el sonido seco detuvo la música al instante. Me gritó vieja ridícula, solo por confesar que era su madre y no una tía lejana como él me había exigido. Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca y las piernas me temblaron. No por el golpe, sino por ver el odio en los ojos del niño por el que vendí mi vida. Él creyó que me destruiría, pero no sabía que ese error le costaría todo lo que tenía. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia, porque el desenlace de este caso te dejará helada y te dará una lección de dignidad que ninguna madre debe ignorar. Te pido que te quedes hasta el final porque verás cómo la justicia actúa de la forma más inesperada. Soy Carmen, tengo 65 años y vivo en Iztapalapa. Toda mi vida he trabajado vendiendo tamales para darle un futuro a mi hijo. Y esta es la historia de cómo su boda se convirtió en el día que cambió mi vida para siempre. Mírenme aquí, parada frente al espejo de mi ropero, con las manos temblando como si fuera la primera vez que me reló en la vida. Es curioso cómo una se puede pasar 30 años haciendo tortillas, cargando ollas de tamales, hirviendo y contando monedas, sin que le tiemble el pulso, pero basta con tener que pintarse los labios para una boda para que los dedos se vuelvan de trapo. Me alicé el vestido beige con las palmas de las manos, sintiendo la tela que, aunque viejita, estaba planchada con todo el esmero del mundo. Es el único vestido decente que tengo, el que me compré hace 5 años en el Tianguis de Santa Cruz, Mehualco, para el bautizo de un sobrino. Y aunque ya me queda un poquito flojo de la cintura, huele a limpio, huele a jabonzote y al almidón que le puse para que se viera como nuevo. El cuarto olía a esa mezcla de jabón de lavandería y a mi agua de colonia barata, esa de 7 machos que uso para los domingos y para espantar las malas vibras. Respiré hondo, tratando de calmar este nudo que tengo en el estómago desde que amaneció. Mis manos, ay, mis manos. Las miré detenidamente bajo la luz que entra por la ventanita. Son manos de trabajadora, manos de Iztapalapa. Tienen las huellas del comal, las quemaduras chiquitas del aceite, la piel rasposa de tanto lavar ropa ajena para completar el gasto. Me puse crema, mucha crema, frotándolas con desesperación, rogándole a Dios que se vieran un poquito más suaves, un poquito menos mías y un poquito más como las de las señoras que van a estar en esa fiesta. Volteé a ver mi altarcito ahí en la esquina sobre la cómoda, donde mi Virgencita de Guadalupe me mira con sus ojos bajos, rodeada de las flores de plástico que le limpié ayer. Me persigné, no por costumbre, sino por necesidad. Le pedí en silencio, casi suplicando que no le diera vergüenza a mi hijo verme. Le dije, Madrecita, tú que eres madre también, y viste sufrir a tu hijo, échame la mano. Haz que me vea bonita, o por lo menos que no me vea como la vendedora de tamales que soy. Haz que se sienta orgulloso, aunque sea un poquito, de la mujer que le dio la vida. Luego, mis ojos se fueron solitos a la invitación que estaba sobre la cama. Un papel grueso color crema con letras doradas que brillaban con la luz. Se veía tan elegante, tan fina como todo lo que ahora rodea a mi Roberto. Pero lo que me hacía sentir un frío en el pecho no era la elegancia de la tarjeta, sino la nota que venía pegada atrás, un papelito arrancado de una libreta, escrito con esa letra rápida y nerviosa de mi hijo. La misma letra que yo le ayudé a corregir tantas noches cuando estudiaba para sus exámenes de leyes. La agarré y la volví a leer. Aunque ya me la sabía de memoria, como si leyendo otra vez fueran a cambiar las palabras. Decía que por favor no llamara la atención. Me pedía que si alguien me preguntaba, dijera que era una tía lejana, una pariente del campo que venía de visita, que no se me ocurriera decir que vendo comida fuera del metro, que me comportara a la altura de su nueva vida. Sentí cómo se me llenaban los ojos de agua, pero me aguanté. No podía llorar. Se me iba a correr el rímel. Y entonces sí iba a aparecer un payaso. Guardé la nota en mi bolso, doblándola hasta que se hizo chiquita, como si quisiera desaparecerla. Una tía lejana. Eso es lo que soy hoy.
Su propia madre, la que vendió hasta los anillos de matrimonio para pagar su primer semestre en universidad privada. La que se levantaba a las 4 de la mañana para que él se fuera con la camisa almidonada y la panza llena. Hoy tenía que ser una extraña, pero el corazón de una madre es terco y ciego. Empecé a buscarle excusas, como siempre lo he hecho desde que era un niño y rompía los giros de los vecinos. Pensé que seguro está muy nervioso. La familia de la novia, gente de mucho dinero, gente de Polanco, de apellidos que salen en los periódicos. Seguro. Mi Roberto solo quiere protegerse. No quiere que lo miren feo por mi culpa. Él siempre ha sido así, muy preocupado por el que dirán. Pobre de mi hijo, cuánta presión debe sentir para pedirme algo así. Me dije a mí misma que no importaba el título que me pusiera, si tía o vecina o extraña. Lo que importaba era que yo iba a estar ahí, viéndolo cumplir su sueño, viéndolo volar alto como siempre quise. Me eché la última mirada al espejo. Vi a una mujer de 65 años con el pelo teñido de negro para tapar las canas, con un vestido beige sencillo y unos zapatos que me apretaban un poco el juanete. No parecía una señora de las lomas, pero parecía una mujer decente. Agarré mi monedero y el regalo. Un sobrecito con los ahorros de 6 meses. Dinero sudado peso a peso, que seguro le iba a parecer poco, pero que llevaba todo mi cariño. Salí de mi casita cerrando la puerta con doble llave y caminé hacia la parada del camión. El cielo de la ciudad estaba gris, medio nublado, y sentí un airecito frío que me erizó la piel. Tenía una mezcla rara en el pecho, una esperanza dulce de verlo vestido de novio y un miedo negro, un presentimiento oscuro que me pesaba en los hombros como si llevara cargando piedras, avisándome que esta noche algo se iba a romper para siempre. Mientras, el taxi avanzaba hacia la zona de Polanco, viendo cómo las calles cambiaban del gris del asfalto roto a los grandes edificios de cristales brillantes, mi mente se fue de viaje hacia atrás, muy atrás. No pude evitar mirarme las manos otra vez y pensar que cada línea, mis palmas, era un recibo de pago por la vida que Roberto tiene. Ahora fueron 25 años, se dice fácil, pero fueron 25 años de pararme a las 4 de la mañana para moler nixtamal y preparar la masa. Me acordé del frío que calaba los huesos afuera de la estación del metro, de ese vapor de la olla de tamales que era lo único que me calentaba la cara, mientras veía pasar a la gente con prisa. Yo medía la carrera de mi hijo, no en semestres, sino en ventas. Cada libro de leyes que Roberto necesitaba, yo lo traducía en mi cabeza. Este libro gordo de derecho romano me va a costar vender 1000 tamales de dulce. Y así lo hacía, sin quejarme, porque su éxito era mi gasolina. Hasta me dolió el pecho de acordarme del día que vendí el terrenito, del abuelo. Era lo único que teníamos, un pedacito de tierra en el pueblo que olía a pino y a leña, nuestra única herencia. Pero Roberto me dijo que necesitaba pagar la colegiatura del TEC, que ahí era donde se hacían los contactos, que la universidad pública no servía para lo que él quería hacer. Y yo, con tal de no cortarle las alas, firmé los papeles de venta con los ojos cerrados. Sentí que traicionaba a mi padre, pero pensaba que estaba salvando mi hijo. Qué tonta fui al pensar que el sacrificio se paga con amor. Antes éramos uña y mugre, él y yo contra el mundo. Cuando era niño, se sentaba junto a la olla vacía y me contaba sus sueños mientras raspaba los restos de masa. Pero conforme fue subiendo, se fue soltando de mi mano. Empezó a cambiar no solo de ropa, sino de alma. De repente ya no hablaba como nosotros. Empezó a hablar con esa papa en la boca, arrastrando las palabras como si le pesaran, imitando a sus amigos ricos. Y lo peor eran las correcciones. Si a mí se me salía una aiga o un vistes por error, él se ponía rojo de coraje y me callaba enfrente de quien fuera, diciéndome que no lo avergonzara, que esas palabras eran de gente ignorante, como si mi ignorancia no fuera la que pagó su sabiduría. Cuando el taxi me dejó frente al salón de fiestas, sentí que me hacía chiquita. Aquello no era un salón, era un palacio con candelabros que parecían lluvias de diamantes. Caminé hacia la entrada, apretando mi bolsita contra el pecho,
y vi cómo los guardias de seguridad se miraron entre ellos. Uno se me puso enfrente y me preguntó si venía por la entrada de servicio o si era del personal de limpieza. Sentí la vergüenza subirme por el cuello caliente y picosa. Tuve que sacar la invitación dorada con mis manos temblorosas para que me dejaran pasar, y aún así me miraron como si me hubiera robado el papel. No alcancé a dar 3 pasos dentro del vestíbulo cuando sentí un jalón en el brazo. Era él, pero no era mi Roberto el que corría mis brazos cuando llegaba de la escuela. Era un extraño con un traje que costaba más de lo que yo ganaba en un año. No me llevó al salón principal. Me arrastró casi empujones hacia un pasillo lateral que daba a la cocina, lejos de las miradas de sus invitados importantes. Sus ojos no tenían cariño, tenían furia. Me hició como una serpiente, preguntándome qué demonios hacía ahí vestida así, con esa ropa vieja, reclamándome por qué no había entrado por atrás como si fuera una criminal. Me dijo que ya me había advertido que me sentara en la última mesa donde nadie me viera. Las palabras que me dijo después se me clavaron como cuchillos oxidados en el corazón. Me dijo con la voz fría y dura que esa noche yo no era su mamá. Me dijo que yo era un compromiso social que él tenía que cumplir, una obligación molesta, y me advirtió que no me atreviera a arruinarle su momento. Yo sentí que se me rompía algo por dentro, algo que ya no se iba a poder pegar nunca. Me tragué las lágrimas, me aguanté el nudo en la garganta y con la voz quebrada, solo atineneé a decirle que yo nada más quería verlo casado, que solo quería ver a mi hijo ser feliz, aunque fuera de lejos. Pero él ya no me escuchaba, ya se estaba acomodando el moño del cuello, preocupado por volver a su mundo de fantasía, donde su madre, la tamalera, no existía. Me quedé allí un momento escondida en las sombras, como si fuera un mueble viejo que estorba, pero cuando escuché el tintineo de las copas de cristal chocando, algo dentro de mí me empujó hacia la luz. Era el momento del brindis, el instante más importante de la noche, y mi corazón de madre, ese que a veces es tonto y no entiende de razones, me dijo que no podía perdérmelo. Me asomé tímidamente al gran salón y lo vi. Roberto estaba de pie con su copa en alto, sonriendo como un príncipe de cuento. Se veía tan hermoso, tan realizado, que por un segundo se me borraron las groserías que me había dicho en la cocina. Se me olvidó la nota, se me olvidó la vergüenza, y solo sentí ese orgullo inmenso que te quema el pecho cuando ves a tu cría volar alto, ignorando que esa altura es la misma desde la que te pueden dejar caer. En ese instante de embobamiento no me di cuenta de que una señora muy elegante, cardada de joyas y con un perfume dulce que mareaba, se había parado junto a mí. Me miró de arriba a abajo, no con desprecio, sino con esa curiosidad fría de quien ve algo que no encaja en su mundo perfecto. Me preguntó quién era yo, qué hacía ahí parada solita con mi vestido beige pasado de moda. Y ahí fue donde mi boca traicionó mi promesa. No pude, te lo juro por Dios que no pude decir que era una tía lejana. La verdad se me salió del alma como un torrente incontrolable. Alcé la voz mucho más fuerte de lo que quería, llena de una emoción que me ahogaba, y grité para que me escuchara ella y me escuchara el mundo entero. Que ese hombre, ese abogado exitoso que todos aplaudían, era mi hijo. Que yo, la mujer del vestido sencillo y las manos callosas, era su madre. Lo que pasó después fue como ver una pesadilla en cámara lenta. Vi cómo la sonrisa de Roberto se desmoronaba y su cara se transformaba en una máscara roja de pura ira. No caminó hacia mí, corrió cruzando el salón con pasos pesados y furiosos, abriéndose paso entre los invitados como un toro. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en los míos y supe, con un terror que me heló los huesos, que no venía a abrazarme. Ni siquiera me dio tiempo de levantar las manos para protegerme. Sentí el golpe antes de escucharlo. Fue un estallido seco, brutal, una bofetada con la mano abierta que resonó en todo el salón como un disparo.
Me gritó en la cara, escupiéndome las palabras con odio, ordenándome que me callara y llamándome vieja ridícula delante de 200 personas. El silencio que siguió fue sepulcral, tan pesado que casi se podía tocar. Se detuvo la música, se detuvieron las risas, se detuvo mi vida. Sentí como mi bolsita con los ahorros de 6 meses se me resbalaba de los dedos y caía al suelo con un golpe sordo. Me llevé la mano temblorosa a la mejilla, que me ardía como si me hubieran puesto un hierro caliente. Y cuando pasé la lengua por mi labio, sentí ese sabor metálico y salado de la sangre. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las luces de los candelabros se volvieron borrosas por las lágrimas, y solo quería que la tierra se abriera y me tragara ahí mismo para dejar de sentir esa humillación que me partía el alma en 1000 pedazos. Pero entonces, entre la bruma de mi dolor y el mareo, vi algo que cambió el aire del cuarto. En la mesa principal, el lugar de honor, un hombre mayor de traje impecable y pelo canoso, se puso de pie lentamente con una autoridad que no necesitaba gritos. Era el juez federal Montiel, el invitado más importante de 1900 la noche, y su mirada no estaba en los novios, estaba fija en nosotros, con una seriedad terrible que prometía consecuencias. Resumen del capítulo 3. Trama. Carmen, emocionada, revela su identidad materna durante el brindis. Roberto, furioso, la gofetea frente a todos los invitados. El juez federal Montiel se levanta, testigo de la agresión. Personajes. Madre, pasa el orgullo incontrolable a la humillación física y pública. Antagonista, violento e irracional, cruza la línea del respeto sagrado. Riesgos. Integridad física, vulnerabilidad, delito en flagrancia. Plazo, el instante del golpe. Factor regional. La sacralidad de la madre rota por la violencia machista. El sonido de la bofetada todavía rebotaba en las paredes del salón, pero lo que realmente cortó el aire fue la voz del juez Montiel. No tuvo que gritar. Con ese tono grave que seguramente usaba para dictar sentencias, caminó hasta donde estábamos y se dirigió a mi hijo, no como al novio, sino como al criminal en el que se acababa de convertir. Le dijo claramente, abogado Roberto, que acababa de cometer un delito de violencia familiar en flagrancia y que para su mala suerte lo había hecho frente a un servidor público federal que no iba a hacer la vista gorda. Ver a Roberto en ese momento fue ver cómo se desmoronaba su disfraz de hombre exitoso. Se puso pálido, empezó a sudar y con una desesperación que daba pena, intentó arreglar lo inarreglable. Se dirigió a los invitados y al juez diciendo que no me hicieran caso, que yo ya estaba grande, que estaba senil y que muchas veces no sabía lo que decía ni lo que hacía. Quiso hacerme pasar por loca. Después de 25 años de trabajar de sol a sol, después de vender el terreno de mi padre, después de quedarme sin nada para que él tuviera todo, su defensa fue anular mi mente, borrarme como persona. Esa mentira me dolió más que el golpe en la cara. Me enderecé, me sequé la sangre del labio con el dorso de la mano, y por primera vez en mi vida no bajé la mirada ante él. Miré al juez que esperaba mi reacción, y luego clavé mis ojos en los de mi hijo. Rompí el silencio de años, ese silencio sumiso que guardé para no molestarlo. Le dije con una voz que me salió de las entrañas que no estaba loca. Le dije que lo único que estaba era cansada. Cansada de esconderme, cansada de ser su vergüenza. Le recordé ahí mismo, frente a sus socios y amigos, que le di mi vida entera, que vendí mi pasado para comprarle su futuro y que él me estaba pagando con golpes y desprecios. Fue entonces cuando sentí un movimiento a mi lado. Era Claudia, la novia, esa muchacha de sociedad que yo pensaba que era igual de fría que él, pero estaba llorando. Se llevó las manos a la cabeza, horrorizada, no solo por el golpe, sino por la crueldad de las palabras de Roberto. Con una dignidad que me sorprendió, se quitó el velo blanco, ese velo carísimo de encaje francés, y lo dejó caer al suelo, justo al lado de mi bolsa vieja.
Se alejó de Roberto como si él tuviera una enfermedad contagiosa, mirándolo con un asco absoluto, diciéndole con los ojos que si eso era capaz de hacerle a la mujer que le dio la vida, no quería imaginar qué le haría a ella. El juez Montiel se acercó a mí y me ofreció su brazo con una caballerosidad que mi hijo nunca aprendió en sus libros de leyes. Me ofreció asesoría inmediata. Me dijo que podíamos proceder legalmente ahí mismo, que él se encargaría de que se hiciera justicia y de que nadie volviera a ponerme una mano encima. En ese momento tuve que tomar la decisión más difícil de mi existencia. El corazón de madre siempre quiere perdonar, siempre quiere justificar, pero el respeto se había roto físicamente. Si perdonaba esto, me perdía a mí misma. Así que acepté. Acepté la ayuda del juez. Levanté la cara ignorando el dolor de la mejilla y tomé el brazo de ese hombre justo. Empecé a caminar hacia la salida, dejando atrás el lujo, los candelabros y a mi hijo, que se quedó parado en medio de la pista, humillado, solo, viendo cómo su boda se convertía en su juicio final. No volteé. Caminé hacia la puerta sabiendo que había perdido un hijo, pero había recuperado mi dignidad. Han pasado 3 días desde la boda. 3 días en los que el silencio de mi casita en Iztapalapa se siente diferente. Antes este silencio estaba lleno de espera, de angustia por ver si mi hijo se dignaba a llamarme o a visitarme. Ahora es un silencio limpio, tranquilo, aunque tenga un saborcito amargo en el fondo de la garganta. Estoy aquí en mi cocina, rodeada del olor a masa de maíz y hojas de plátano, preparando la venta de mañana. Mis manos siguen trabajando, siguen tortillando la masa con la misma fuerza de siempre, pero algo en mí cambió. Ya no siento ese peso en la espalda que cargué por 25 años. Es curioso cómo el corazón de una madre puede aguantar hambre, frío y desvelos, pero se rompe en un segundo cuando le faltan al respeto de esa manera. No hubo final de telenovela, de esos donde todos se abrazan y lloran pidiendo perdón. La vida real es más dura, pero también más justa. Me enteré por el abogado que me asignó el juez Montiel que Roberto está metido en un lío muy gordo. Resulta que en esta ciudad la ley ya no permite que los hombres traten a las mujeres como trapos y mucho menos si esa mujer es su madre. Me explicaron que lo que hizo se llama violencia familiar y lesiones. Y como fue delante de tanta gente y de una autoridad, no se la va a acabar. Dicen que perdió su trabajo en el despacho importante y que Claudia, la muchacha esa que yo creía que era pura vanidad, tuvo los pantalones para cancelar todo y dejarlo ahí plantado. Me da tristeza pensar en él solo y señalado. Claro que me da tristeza porque yo lo parí, pero luego me toco el labio hinchado y se me pasa. El abogado también me dijo algo que me dejó pensando. Me habló de revocar donaciones por causa de ingratitud. Me dijo que todo ese dinero que le di, lo del terreno del abuelo, todo lo que invertí en él legalmente podría reclamarse, porque él falló a su deber moral y legal de hijo. No sé siquiera su dinero. La verdad, el dinero va y viene, pero saber que el alegre conoce mi sacrificio y castiga su desprecio me hace sentir que no estoy loca, que no fue mi culpa quererlo. Tanto, pero sí fue mi error no enseñarle a respetarme. Me di cuenta entre lágrimas y rezos que mi abnegación, esa de quitarme el pan de la boca para dárselo a él, terminó creando un monstruo. Lo malacostumbré a creer que yo era inagotable y que él merecía todo sin dar nada a cambio. Y eso, aunque me duela admitirlo, también fue mi responsabilidad. Hace rato me serví un tamal de dulce de esos rositas con pasas que tanto me gustan. Tenía que no me comía uno porque siempre los apartaba para Roberto, porque eran sus favoritos y yo prefería verlo comer a él que comer yo. Pero hoy me lo comí despacito, saboreando cada bocado, sintiendo como lo dulce me consolaba el alma. Me senté en la mesita de la cocina y levanté la vista hacia la pared, donde antes tenía colgado su título de abogado en un marco dorado que me costó meses pagar. Ya no está, lo bajé ayer.
Quedó la marca del clavo y el cuadro más claro en la pintura vieja como una cicatriz. En su lugar moví el altarcito de la Virgen de Guadalupe. Prendí una veladora, nueva, una grande y blanca. No le pedí que Roberto vuelva, ni le pedí que lo perdone. Esta vez le di las gracias. Le di las gracias por abrirme los ojos, aunque haya sido con una bofetada, porque más vale una verdad que duele, a una mentira que mata el alma poco a poco. Miré la flama bailar y sentí una paz que no conocía. Entendí que hijo no es nada más el que nace de una. Hijo es el que ama, el que cuida, el que respeta. Y si él decidió romper eso, yo no tengo por qué recoger los pedazos. Aquí sigo y aquí seguiré vendiendo mis tamales con mis manos callosas y mi vestido humilde, pero con la cabeza bien alta. Porque una madre puede dar la vida por un hijo, pero nunca, óiganlo bien, nunca debe entregarle su dignidad. Eso es lo único que es nuestro y nadie, ni la sangre de nuestra sangre tiene derecho a pisotearlo. Me terminé mi tamal, me limpié las migajas del delantal y por primera vez en mucho tiempo sonreí para mí misma, sin miedo al mañana. Han pasado varios meses y sigo aquí orgulloso en mi puesto de tamales, pero con el alma ligera. Roberto ha intentado buscarme ahora que enfrenta la justicia y que se quedó solo, pero he mantenido mi distancia. Mi paz mental y mi seguridad ya no son negociables. Aprendí que perdonar no significa permitir que nos vuelvan a lastimar. Recuerden siempre, el amor de madre es inmenso, pero la dignidad propia es un límite sagrado que ni un hijo debe cruzar. Mi consejo para ustedes es firme. No se queden vacías por darlo todo. Protejan su futuro legalmente y enseñen a sus hijos que el sacrificio se agradece, no se exige. ¿Ustedes hubieran perdonado una ofensa así o habrían actuado como yo? Los leo en los comentarios. Carmen, 65.